Chronicon Mundi. Bienvenidos a la última entrega de nuestras series sobre la figura y el pensamiento de Juan Donoso Cortés. Imaginen por un momento mirar el caos político del mundo moderno. Las revoluciones, los parlamentos, todas las ideologías, y llegar a la conclusión de que todo, absolutamente todo, es en realidad un problema teológico. Un problema teológico que está mal diagnosticado. Esa es la premisa tan audaz como contundente, de la que partimos hoy al analizar uno de sus textos más densos, la carta que envió en 1852 al cardenal Fornari. Es que es una premisa que lo cambia todo. Fíjate, desde Roma le piden un catálogo, una lista de los errores del siglo XIX, y él, en lugar de eso, responde con un sistema filosófico completo. No una simple lista. Para nada. Argumenta que para entender por qué una sociedad abraza el liberalismo, o el republicanismo, o el socialismo, no hay que mirar sus leyes o su economía. No. Hay que preguntar primero qué cree esa sociedad sobre Dios y sobre cómo es el ser humano. Para quienes nos han seguido en la serie, esto, les sonará familiar, ¿no? Ya vimos algo en su ensayo sobre el catolicismo y, por supuesto, en el famoso discurso sobre la dictadura. Sí, ya apuntaba maneras. Claro, ahí ya veíamos cómo mezclaba religión y política. Pero aquí, en esta carta, esa idea ya no es un tema más. Se convierte en la clave que le explica absolutamente todo. Así que hoy no vamos a hablar de su biografía, sino que nos vamos a sumergir de lleno en este mapa intelectual que traza. El objetivo es ese, precisamente, seguir su razonamiento paso a paso para entender cómo llega a afirmar que todos los sistemas políticos modernos no son más que herejías antiguas con otro nombre. Quiere demostrar que un error en el dogma, por muy abstracto que parezca, acaba teniendo consecuencias muy concretas en las calles y en los gobiernos. Vale, pues vamos al meollo de la cuestión. La idea central es realmente impactante. Donoso afirma que entre los errores contemporáneos no hay ninguno que no se resuelva en una herejía. Dicho así suena muy rotundo, pero ¿qué significa eso en la práctica? Pues significa que él ve las ideologías políticas que estaban agitando Europa no como algo nuevo, sino como viejos errores teológicos con un disfraz moderno. O sea, un reciclaje de ideas. Exacto. Una herejía del siglo IV sobre la naturaleza de Cristo, por ejemplo, podía parecer un debate para eruditos. Pero para Donoso, esa misma idea, si la aplicas siglos después a la sociedad, te puede generar una ley o incluso una forma de gobierno entera. Su interés no es tanto la teología pura, sino sus efectos en el mundo real. Para explicarlo, usa una imagen potentísima, la del árbol del error. Sí, es genial. Viene a decir que ese árbol lo plantaron los primeros herejes y que las generaciones siguientes lo han ido regando, hasta que en su época, en el siglo XIX, el árbol está, y cito, cargado de frutos. Y esos frutos, pues son las constituciones, los partidos políticos, las revoluciones. Y subraya un cambio que es fundamental. Antes, dice él, el error estaba en los libros, escondido en las bibliotecas. Tenías que ir a buscarlo. Pero en su tiempo, el error se ha vuelto ambiental. Está en todas partes. La cita es tremenda, dice. Está en los libros, en las instituciones, en las leyes, en los periódicos, en los discursos. Es tan omnipresente que termina diciendo algo increíble. Apremiado por el tiempo, he preguntado a lo que está más cerca de mí y me ha respondido la atmósfera. O sea que le basta con respirar para diagnosticar la enfermedad de su siglo. Y si todos esos errores, todos esos frutos vienen de la misma raíz, ¿cuál es? Supongo que no se trata de cientos de herejías distintas. No. Él lo reduce todo a dos grandes negaciones. Solo dos. A ver. La primera es negar la providencia divina. O sea, la idea de que Dios interviene en el mundo. La segunda, y para él la más importante, la que origina todo el pensamiento moderno, es la negación del pecado original. Y aquí es donde su argumento se vuelve fascinante y, hay que decirlo, muy polémico. Porque si niegas el pecado original, estás afirmando que el ser humano no está caído. Exacto. Que no tiene una inclinación natural al mal. Estás proclamando lo que él llama, con muchísima ironía, la concepción inmaculada del hombre. Y a partir de ahí, Donoso despliega una cadena de consecuencias que él considera de una lógica aplastante. Si el hombre es perfecto y bueno por naturaleza, entonces, 1.
Su razón es perfectamente sana. Y por tanto no necesita la fe para conocer la verdad. Justo. Puede llegar a ella por sí misma. Racionalismo puro. 2. Si el hombre es bueno, su voluntad es recta. Con lo cual no necesita la gracia divina para hacer el bien. Exacto. Y 3. Si no hay una caída que expiar, el dolor deja de tener sentido. Se convierte en un mal que hay que evitar a toda costa, y el placer, al contrario, pasa a ser el bien supremo. El tiempo ya no es para la penitencia, sino para el gozo. Has dado en el clavo. Entiendo la lógica teológica, pero ¿cómo se traduce esto en un sistema de gobierno? Porque si la razón de cada persona es soberana y puede llegar a la verdad por sí misma, entonces el debate, la discusión, es el método para encontrarla, y de ahí sale el Parlamento. Precisamente. De esa idea de una razón soberana surgen los pilares del liberalismo que Donoso detesta. La libertad de imprenta, para que todas las razones se expresen. Claro. La inviolabilidad de la tribuna parlamentaria, para que se debata sin límites, y la soberanía de las asambleas, que convierten la conclusión de esos debates en ley. La razón humana se convierte en la fuente última de la ley, no una verdad revelada. Ahí está. Ese es el error fundamental para él. Vale, entonces este error teológico no es algo abstracto. Se manifiesta, según él, en formas de gobierno muy concretas. ¿Cómo traza esa línea? Lo hace identificando lo que llama 3 soberanías perturbadoras. Nacen de esta idea del hombre inmaculado y se corresponden con 3 sistemas políticos. La primera es la soberanía de la inteligencia. La idea de que solo deben gobernar los más inteligentes, los más capaces, ¿no? Eso es. Se basa en que la razón es perfecta. Y en política, esto se traduce en las monarquías parlamentarias con sufragio censitario. Solo votan y son elegidos los que tienen un cierto nivel de renta o de estudios. El gobierno de una élite. De acuerdo, ese es el primer sistema, pero la lógica puede ir más allá. Si no solo la razón es buena, sino también la voluntad de todos. Entonces llegas a la segunda soberanía. La soberanía de la voluntad. Si la voluntad de todo ser humano es recta y tiende al bien, ¿por qué limitar el poder a unos pocos? La conclusión lógica es que todos deben participar. Y eso es la República, con sufragio universal. La República. Y me imagino que ya ves venir el tercer paso. El más extremo de todos, sí. El que lleva la lógica a su conclusión final. Si el hombre es perfecto en su razón y en su voluntad, entonces sus pasiones y sus apetitos también deben ser excelentes. Por tanto, el fin último del gobierno no es la justicia o el orden, sino la satisfacción de todos los deseos. Esta es la soberanía de las pasiones, y en ella, dice Donoso, se basan todos los sistemas socialistas y demagógicos. Es una forma muy original de analizar la política. Los presenta como estadios en una enfermedad teológica. Y esa conexión entre lo que se cree de Dios y lo que se cree del gobierno es constante. El ejemplo del deísmo es clarísimo. Sí, es un argumento brillante. El deísmo, esa idea de un dios relojero que crea el mundo y luego se desentiende. Un Dios que reina pero no gobierna. Exacto. Pues Donoso dice, fíjense en la máxima del liberalismo sobre el rey. Es idéntica. El rey reina y no gobierna. La forma de gobierno es un calco de su teología. Y su análisis del comunismo, visto desde 1852, es casi profético. También lo deriva de un error teológico. Lo ve como la consecuencia inevitable del panteísmo, la idea de que todo es Dios. A ver, la lógica es esta. Si todo es Dios y el pueblo, la masa, es parte de ese todo, la conclusión es que el pueblo es Dios. Y si el pueblo es Dios, entonces cualquier cosa que se le oponga, ya sea la libertad individual, la familia, la propiedad, la nación, todo eso debe ser sacrificado por el bien del colectivo. ¿es la aniquilación del individuo? Donoso lo describe con una imagen aterradora, un gran mortero de trituraciones, donde todo se pulveriza. Y de ese caos predice que surgirá un Dios único, la demagogia, a la que identifica con Luzbel, con el demonio. Increíble. Y aquí viene la frase que pone los pelos de punta. Predice la llegada de un colosal imperio demagógico, regido por un plebeyo de satánica grandeza. Un momento, está hablando casi en términos de un anticristo secular. Un tirano que surge del caos, un líder que encarna la voluntad de la masa. Es una visión tremendamente oscura y desde luego una premonición para alguien que escribe antes de los totalitarismos del siglo XX. Absolutamente. Para él es la consecuencia final. Si el hombre se deshace de Dios, dice, luego, al punto, el súbdito se queda sin rey y el hijo se queda sin padre.
La destrucción del orden divino lleva, sí o sí, a la destrucción de todo orden humano. Y este mismo esquema de pendiente resbaladiza, de un error que lleva a otro peor, también lo aplica a uno de los grandes debates de su siglo, la relación entre la Iglesia y el Estado. Sí, tal cual. Describe una gradación de errores, un proceso de decadencia en 4 pasos. Cada paso parece pequeño, pero te lleva inexorablemente al siguiente. ¿Cuál sería el primer escalón en esa escalera? El primer error, el que parece más moderado, es la teoría de la igualdad entre la Iglesia y el Estado. Es la postura de los que él llama regalistas templados. En la práctica, esto lleva a los concordatos, a acuerdos entre iguales. Pero, claro, ahí está la trampa, ¿no? Porque el Estado empieza a controlar ciertas cosas de la Iglesia. El famoso pase de las bulas, que para que una orden del Papa fuera válida en un país, necesitaba el sello del gobierno. Eso ya le da al Estado un poder de veto. Y ese es el primer paso. Porque de la igualdad, el siguiente es afirmar la inferioridad de la Iglesia. Esta es la postura de los regalistas ardientes. Aquí el Estado ya no controla, somete, crea iglesias nacionales, confisca bienes. De la sumisión a la ruptura total solo hay un paso. Y ese es el tercer estadio, la separación absoluta, la postura de la escuela revolucionaria. El Estado dice, la Iglesia y yo no tenemos nada que ver. Suena a libertad, pero la consecuencia es que el Estado deja de sostener el culto y al clero. En la práctica, la asfixia. Y el último eslabón de la cadena es la eliminación. La conclusión final, según él, de socialistas y comunistas, si la Iglesia es irrelevante, el siguiente paso es decir que no sirve para nada, que es un obstáculo, y de ahí a la supresión violenta del orden sacerdotal y a la persecución. Todo un proceso que para él empezó con una idea aparentemente razonable de igualdad. Después de este diagnóstico tan sombrío, ¿cuál es para él la raíz última de todo? El error fundamental que engloba a todos los demás. Él mismo lo resume de forma muy clara. Dice que todos los errores, en su infinita variedad, se resuelven en uno solo, el cual consiste en haber desconocido o falseado el orden jerárquico, inmutable de suyo, que Dios ha puesto en las cosas. O sea que el problema de fondo es que el mundo moderno ha puesto la realidad patas arriba, ha invertido el orden natural de las cosas. Exactamente. ¿Y cuál es ese orden correcto? Para Donoso es la superioridad de lo sobrenatural sobre lo natural. Y lo desglosa con una claridad, meridiana. Es la superioridad de la fe sobre la razón. La superioridad de la gracia divina sobre el libre albedrío. La de la providencia de Dios sobre la libertad del hombre. Y por supuesto la de la Iglesia sobre el Estado. Y todo ello se resume en una única afirmación, que es la clave de bóveda de todo su pensamiento. Así es. Él dice que todo este orden se resume, para decirlo todo de una vez y en una sola frase, en la superioridad de Dios sobre el hombre. Toda la crisis de la modernidad, para Donoso, no es más que una gigantesca rebelión contra esta verdad. El hombre queriendo ocupar el lugar de Dios. Por lo tanto, si ese es el diagnóstico, la única solución posible es restaurar ese orden. Y aquí su argumento se cierra de forma circular. La única institución que conoce y enseña estos principios es la Iglesia Católica. Y es interesante el argumento final que usa. No apela solo a la fe. Añade una justificación basada en lo que él llama la recta razón, casi de sentido común. El principio es muy simple. Hay que aprender al que ignora y enseñar al que más sabe. Es una lógica aplastante dentro de su sistema. Claro. Si la Iglesia es la única que posee la verdad sobre el orden del mundo, y de esa verdad depende la salvación de la sociedad, entonces tiene no solo el derecho, sino el deber de enseñarla. Es la conclusión inevitable. Y con esa afirmación tan categórica cerramos este análisis de la carta al cardenal Fornari. Un texto que es, sin duda, el intento más sistemático y profundo de Donoso Cortés por ofrecer una explicación teológica a la crisis política de su tiempo. Un edificio intelectual que, independientemente de que se compartan o no sus conclusiones, impresiona por su coherencia interna y su audacia. Trazar una línea recta desde una creencia metafísica hasta una forma de gobierno es un ejercicio de una radicalidad asombrosa. Este ha sido el último capítulo de nuestra serie dedicada a Juan Donoso Cortés. Agradecemos enormemente la atención que nos han prestado durante este recorrido. Si este análisis les ha parecido interesante, la mejor forma de apoyarnos es recomendarlo y suscribirse para no perderse futuras exploraciones. Muchas gracias.